Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 1 al 17. Había un hombre, ojo a esto, del partido fariseo, llamado Nicodemo, un magistrado de los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reinado de Dios. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder eso? Replicó Jesús: tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te lo aseguro, hablamos de lo que sabemos, atestiguamos lo que hemos visto y no aceptáis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis cuando os diga cosas del cielo? Nadie fue jamás al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Saber no es suficiente. Creer es prioritario. Máxime cuando se trata de nacer de nuevo. Eso fue lo que descubrió Nicodemo en el encuentro con Jesús. Hoy vamos a hablar de ese encuentro y la tensión entre saber y creer para nacer. Y espero que de alguna manera este texto nos arroje luces en este tiempo de preparación que vivimos antes de celebrar la Semana Mayor o Semana Santa, como le llamamos. El título del sermón es El milagro de nacer. Y como estamos frente a dos pesos pesados, Nicodemo y Jesús, que están en confrontación, bien vale la pena que miremos un poquito el perfil, que veamos el perfil de cada uno de ellos. Nicodemo es político,
Nos dijo que era del partido de los fariseos, ¿verdad? En la época en que Jesús vino, los fariseos hacía rato habían dejado de ser un movimiento religioso, eran un movimiento político. Ahí se definían cosas, ahí se definía la suerte de Israel en gran medida. Nos dijo además que era un magistrado, ¿verdad? Don Alfonsito. Ok. Académico y magistrado. Él tenía todos estos reconocimientos. Era obvio que era miembro del Sanedrín judío. Pertenecía a esa élite. Y los políticos tienen sus formas, tienen sus maneras y son igualitos en todas partes y en todos los tiempos. Mire lo que dice. Tiene interés en su partido, obviamente. Y habla en plural. Todos hablan en plural, ¿no? Entendemos, sabemos, conocemos, pensamos que el pueblo estaría de tal manera. Y este llega de la misma manera. Sabemos. Se abroga en el conocimiento. Pero también es claro que tienen muy bien identificado a Jesús. De alguna manera le están haciendo inteligencia. Lo tienen chuzado. El DAS también funcionaba ya. Sus palabras son palabras aduladoras, obviamente. Rabí, aquí entre maestros, de maestro a maestro, me pongo en igualdad de mi pueblo. Maestro, aquí en igualdad, somos del mismo gremio, colegas al fin y al cabo, sabemos tu razón de ser, eso es claro, y sabemos quién te respalda, tus credenciales son maravillosas, y tus hechos son respaldados por Dios, Él está contigo. Pero además, como buen político, escoge el momento indicado, el lugar exacto, para no boletearse y no perder electores. Lo más probable es que si lo ven de manera abierta, hablando con Jesús, lo puedan echar del Sanedrín. Quizás por eso va de noche. Solo caben dos posibilidades, pienso yo, al venir de noche. O no quiere ser reconocido, o lo que quiere comunicarle a Jesús es demasiado clasificado, demasiado importante. Yo sé que la mayoría de la iglesia tradicionalmente ha pensado en la primera posibilidad, que no quiere ser identificado y que por eso viene de noche. Pero yo creo que la visita puede tener otra motivación. ¿Y por qué pienso eso? Porque es que el tema que el Señor introduce es demasiado puntual. Y yo me imagino la conversación que no está escrita literalmente, pero me la imagino. Maestro, tú eres un rabí popular, es bueno tener el respaldo de Dios, nosotros sabemos y lo reconocemos de tal manera, eso es innegable. Pero ¿qué tal si también tienes el respaldo del partido? ¿Qué tal si te respaldamos nosotros también? Eso daría mucho más rédito, eso daría mucha más credibilidad y te abriría muchas oportunidades. El partido también es importante. Si te unes, si nos unimos, es un gana y gana, miti-miti. Puedes sacar adelante tu proyecto de manera más fácil. Nos conviene a todos. ¿Por qué pienso esto, hermanos? Porque la aterrizada que el Señor le pega a Nicodemo es impresionante. Le da una peinada impresionante. El reino de Dios no es lo que piensas. El reino de Dios no es lo que estás leyendo. El reino de Dios que nos abrió el Génesis con Abraham no es ni
en lo absoluto lo que tú estás pensando. Quiere conocer el reino. Quiere conocer cosas del reino. Quieres conocer y participar en ese reino. ¿Quieres escuchar los secretos del reino, Nicodemo? Muy bien, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es político, es maestro, es un académico. Este señor se ha pasado la vida entera estudiando la Torá. Es un magistrado. Él conoce las leyes en profundidad. Él sabe dirigir esas leyes hacia la vida espiritual del pueblo de Israel. Es un religioso que cumple con todo como buen fariseo. Está academizado totalmente. Jesús, a diferencia de Nicodemo, no es nada político. Al contrario, es políticamente incorrecto. Va diciendo las cosas de frente, va diciendo las cosas sin ningún problema, pero además es tremendo pedagogo. Ante todo, es un maestro, y es un maestro de la esperanza. El Señor va al grano. El reinado de Dios, es decir, la manera como Dios gobierna a este mundo, la manera como escogió a Abraham, la manera como escogió a Moisés, la manera como ha dirigido los hilos de la historia, su reino ahora visible en el Señor. Ese reino no se negocia, ese reino no tiene precio, ni siquiera se teoriza, se vive, y para ello es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Mire dónde este maestro, este rabí popular, devuelve al gran maestro de Israel. Una clase de Génesis 1. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo devuelve al principio. De otra manera, te tienes que meter en el orden creativo de Dios. Vivir en la novedad de su luz, de la dignidad humana, de la familia y del reposo, naturalmente. Ante el argumento del Señor, un académico que jamás ha interpretado seguramente Génesis desde esa perspectiva, pues obviamente quiere sacudirse y responder. Y por eso la respuesta es un tanto irónica. ¿Y cómo puede un hombre adulto hacer algo así? ¿Meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer de esa manera otra vez? Es absurdo, es irónico, naturalmente. Me imagino al Señor. Nicodemo, ustedes esperan señales, explicaciones, teorías, pero esto de nacer de nuevo es un misterio. Esto es un misterio. No se puede explicar, así como no se puede identificar de dónde sale el viento ni a dónde va. Esto es inexplicable. No hay explicaciones. Solo se puede creer, como el padre de la fe nos enseñó. Solo se puede creer, nada más. Y para una mente académica, esto es un golpe muy bajo, porque él necesita comprobar. Por eso pide señales. Por eso lo que el Señor hace es una señal para él. Yo me imagino a Nicodemo un tanto confundido o hasta frustrado. Me he pasado toda la berraca vida enseñando esto, estudiando esto, y ahora resulta que no es nada, que no tiene solidez, que mis teorías están equivocadas, que no tengo ni idea. Pero algo que sí ha hecho el gran pedagogo, el rabí popular, es lo que hace un buen maestro. Ha logrado
en la mente de su interlocutor generar controversia. Ha generado en la mente de Nicodemo cuestionamiento, interrogantes, una motivación. Y por eso la pregunta ya no es tan absurda, ya la pregunta está en otro terreno. ¿Y cómo puede suceder todo esto? ¿Cómo es posible todo esto? Y si algún poquito de orgullo académico todavía le quedaba, lo que el Señor le responde aquí sí es demoledor. Tú eres un maestro de los judíos ¿y aún no entiendes estas cosas? ¿Y qué le has enseñado entonces en todos estos años a tu pueblo? Durante tu vida pública. Ojo a esto, Nicodemo, mientras no cambien su enfoque y pasen del saber al creer, no van a entender. Les puedo explicar de todas las maneras. Les puedo hacer plastilina o barrito y no lo van a entender. Se quedarán en su arrogancia académica, ritual y tradicional. Lo sacó del terreno político, lo desarticuló en el terreno académico y ahora lo mete en el campo espiritual. Pero me encanta la sorpresa, el lugar y la esencia. Nicodemo, dejen de estar mirando leyes y leyes y leyes. Nicodemo, dejen de estar mirando para arriba. La respuesta está aquí. Bajó del cielo. Bajó del cielo. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El lugar está aquí. No pueden seguir leyéndome en una clave equivocada. En otras palabras, es lo que el Señor le está diciendo. Ustedes buscan, leen, y seguramente me están leyendo desde una clave davídica, desde una clave militar. Y no es por ahí. El Hijo del Hombre bajó del cielo. Y ahora me tienes que aprender a leer desde otra clave. Así como Moisés levantó la serpiente en esa asta, en ese tronco, y el que miraba se sanó, se salvó de la muerte. Así me tienen que aprender a leer, no desde la pompa militar, sino desde la derrota aparente. Me tienen que aprender a leer desde esa experiencia de fe, de creer en la derrota. Una serpiente muerta y la gente enferma, como nos narra el relato del Números, ¿qué podía suceder? Oiga, pero qué estúpido nosotros mirando una serpiente muerta colgada allá en un madero. Pues de la misma manera me tienen que leer desde ese madero. Y eso seguramente era lo que la comunidad de Juan tenía que comprender. Porque habían otras ofertas, no para mirar allá, sino para mirarse por dentro. Como decían aquella secta naciente llamada gnóstica. ¿Saben, hermanos? A partir de esa experiencia le abre a Nicodemo la eternidad, le da respuestas, le ofrece posibilidades, le abre puertas, le da esperanza, le da una salida, que es lo que un buen maestro hace. Y al político, al maestro, al religioso, el Señor le abre el evangelio también desde la sencillez más impresionante que ustedes se puedan imaginar. El gran académico, Dios le abre el reino desde esta expectativa. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Elemental. Dios amó, Dios entregó, Dios salva. Pero está mediado por algo, Nicodemo: creer. Creer en que ese Dios, que tiene los signos de la historia bien determinados, ha enviado a su Hijo Jesús para que tengan una oportunidad en Él. ¿Saben? Interesante. Además complementa: Él no vino para condenar al mundo. Ustedes se la pasarán condenando, Nicodemo, pero Él no vino para condenar al mundo. Y permítanme aquí preguntar algo así como espontáneo. Y si el Señor no vino para condenar al mundo, ¿por qué la iglesia se la pasa condenando al mundo? Mandamos al infierno a todo el que se nos atraviese y que no piense como nosotros. Los mandamos a la quinta paila, a la paila mocha, porque no creen como nosotros creemos. Si Él no vino a condenar al mundo, ¿por qué otros sí tienen que hacerlo? ¿Saben, hermanos? La comunidad de Juan, aquella comunidad juanina, aprendió la lección más impresionante a partir de este encuentro. Hasta los más encopetados, hasta los iluminados, tienen que saber creer, y creer en Jesús, el unigénito, el enviado del Padre para nacer de nuevo. Aquí no hay atajos ni palancas, todos deben creer. En esta confrontación de ideas es interesante este saber versus creer. Queda claro que no está mal saber. Ese no es el problema, hermanos. Saber, al contrario, es parte de lo que somos como seres humanos, y entre más nutridos estemos, pues mucho mejor. Pero mucho mejor si desaprendemos para aprender a creer. Eso se llama confianza. Eso se llama fe. Y es absolutamente necesaria para nacer de nuevo. En esa confrontación de ideas, sencillez versus complejidad, hemos de entender, hermanos, que el reino solo se puede comprender desde la sencillez del amor, que se hace central en la vida de fe. Y de nosotros depende si lo vivimos dentro de esa sencillez del amor o lo complicamos, que es lo que hicieron los teólogos de casi todos los tiempos: enredar esa vaina, complicar eso, cuando Dios lo que quiere es revelarse a su humanidad, amarla y salvarla. Las señales versus el signo. La mente, el intelecto pide señales, y eso puede saciar ese intelecto. Se pueden estudiar, comprender, si así lo queremos. Pero los signos son manifestaciones de Dios, generalmente humildes, silenciosas, sencillas, casi que imperceptibles, pero eficaces, pertinentes, trascendentes. Díganme, hermanos, ¿qué de especial, qué de intelectual tiene un muchachito naciendo en una cueva en Belén, pudiendo haber nacido en cuna de oro, haber pedido a Pilato o a Herodes que le hubiera prestado un cuartico? Dígame, ¿qué intelectual tiene escoger a 12 mechudos pescadores que hasta iletrados eran? ¿Y qué surgió de eso? Es que la sabiduría de Dios es
impresionantemente sencilla cuando lo queremos comprender de esa forma. Una persona como uno de los apóstoles, transformado por su espíritu, por ese nuevo nacimiento y empoderado después, predicando la gracia y la salvación al mundo entero. Eso es absolutamente misterioso, hermanos. Esto es una maravilla. Y estos lo pudieron comprobar y lo pudieron vivir, como lo ha hecho la iglesia a lo largo de los tiempos. El signo es el amor. Ese es el misterio, el secreto más maravilloso, más poderoso que tenemos para transformar el mundo. Si solo es ese mundo nuestro el que logramos ver transformados, yo creo que ya empezamos muy bien, hermanos. Me da la impresión, no sé ustedes qué piensan, me da la impresión que Nicodemo entendió, pero no avanzó. Por un tiempo más, prefirió la oscuridad de la noche. No hizo ninguna profesión de fe. Ante esto tan sencillo, yo me imagino, no, que voy a perder más tiempo aquí. Al final del Evangelio de Juan, en la cruz, a plena luz del día, cuando casi todos se habían ido, Él sale a esa luz y no le importan, ahí sí, títulos, consecuencias, que me echen del Sanedrín, no le importa. Y ayuda a bajar ese cadáver, ayuda a sepultar al Maestro, que desde el amor, desde la sencillez, le abrió la eternidad, le abrió la vida abundante. Algunas resonancias para terminar. Superando la arrogancia. No sé por qué, hermanos, pero ese mundo de la academia, no sé qué pasó, qué les faltó, de pronto alguito de ética franciscana, no sé qué pasó, algo faltó en esa educación. Pero no hay un gremio más arrogante que ese. Por razones de mis ocupaciones en el colegio, varias veces me ha tocado ir a representarlo en diferentes lugares. Y a mí me aterra. Leen el currículum del tipo de la señora. Como 3 páginas, eso es como media hora leyendo el título del título del título, las publicaciones de las publicaciones de las publicaciones. Y cuando terminan de leer el currículum, uno dice, ¡ay! Este man ha hecho todo eso en la vida. Y yo apenitas, a duras penas bachillerato. Y uno dice, esto va a ser la maravilla. La última vez que estuve en un congreso que me envió la Normal, íbamos con varios compañeros y eso era un auditorio lleno, era la Universidad, la UPTC de Tunja, que es la autoridad de pedagogía en Colombia, después de la pedagógica naturalmente. Pero como 3 conferencias, hora y pico escuchando currículums y nada de nada. Y uno, bueno, cojamos lo que podamos coger. Y de pronto dejaron de últimas a una señora, incluso tenía una pequeña discapacidad, y la dejaron de últimas cuando ya el auditorio está cansado y todo el mundo se va a tomar tinto y agua aromática. Y no dijeron sino que era administradora bibliotecaria. Eso fue todo lo que dijeron. Y yo miré a mis compañeros y como que todos... Y la gente se empezó a salir efectivamente, pero los que se quedaron, ella saludó y dijo, les voy a enseñar el día de hoy por qué un archivo es fundamental en una institución educativa. Y arrancó y nos atrapó. ¡Qué impresionante! Yo creo, hermanos, que nosotros de pronto somos arrogantes en otras áreas. Pero hay un principio que debemos aprender. Entre más preparados, más humildes, más sencillos. Ahí está
Ese es el vehículo del amor. La sencillez, la humildad. Recuerden, abrimos el reino, no lo complicamos. Viviendo aquí y ahora. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras estuviéramos enfocados en su misión, ¿verdad? Y que además nos dejaba su Espíritu, que nos ayudara. Y yo me pregunto, creo que la iglesia perdió el enfoque. Dejó de mirar aquí y se puso a mirar allá. Igualito que los discípulos cuando se fue el Señor al cielo, embobados viéndolos ir. Y creo que la iglesia anda en esa bobada, mirando arriba, esperando señales, esperando profecías, cuando la misión, cuando lo que tenemos que hacer está aquí, cuando el amor está en nosotros y cuando esta es la realidad que debemos promover, que debemos enseñar, que debemos vivir. Yo no sé si llegó el tiempo de que volvamos a poner los pies en la tierra, hermanos. No sé si es el tiempo en el cual la iglesia tiene que, a partir de ese vehículo del amor, poner los pies en la tierra y vivir el amor para poder predicar el amor. Claro, es que es mucho más descrestante la profecía que me llega de lo alto. ¡Oh! Y si tiene convulsión, más convincente, ¿no? Entonces, no, esto es sencillo, ame, entregue, dese como el Señor lo hizo. Y de esta manera vamos a poder cumplir con lo que Él nos pide. La meta sí está allá, obviamente, no lo vamos a negar, pero el escenario está aquí, y aquí es donde lo hacemos y lo desarrollamos. Entonces, hermanos, yo creo que ya tenemos que superar ese tiempo de estar en discusiones, en teorías. ¿Cuántos alfileres caben en el ombligo de Adán? Como decían por allá en la Edad Media. Tenemos que superar eso. Y ya debemos más bien dedicarnos a lo esencial, el amor. Para que de esa forma, entonces, la gente entienda ese reino que el Señor nos abrió. Usted y yo, entonces, debemos vivir a Cristo, imitar a Cristo, amarnos como a Cristo y llevar un mensaje de salvación, no de condenación. Hermanos, eso está prohibido para nosotros, porque si el Señor no lo hizo, para eso no era su esencia, eso no vino, porque nosotros sí. Y encuentros en Cuaresma. Este tiempo nos lo ha propiciado la liturgia para enfocarnos, para prepararnos. Y de pronto usted para y se encuentra con el Señor y dice, oiga, a mí ya se me había olvidado todo lo de Abraham. Y eso Pablo es complicadísimo en ese Romanos que nos leyeron hoy. Tal vez porque dejamos de encontrarnos con el Dios de la palabra. Tal vez porque dejamos de amar esa palabra. Tal vez perdimos la intimidad. Y esta Cuaresma es un momento muy especial para que nosotros volvamos a ese encuentro. Si es de noche, si es de día, eso ya no nos importa, hermanos. Lo importante es que volvamos a ese encuentro con el Señor para poder comprender la profundidad y la absoluta sencillez de este reino. De pronto usted descubre que sus intereses cambiaron y que está muy academizado, que está muy movido por el currículum y que aún le quiere meter otras cositas al currículum. Y entonces el Señor hoy nos dice, eso está bien, mientras esté mediado por el amor, por la humildad. Porque si no es así, entonces solamente es intelecto. Y con eso te quedas. Punto. Pero ¿saben? Yo creo que a partir de la escritura del día de hoy, nuestros encuentros
deberían ser con otros que viven como Nicodemo, en la noche, en la oscuridad. Pero no para ir a sacarle los chiritos al... Es que usted es un pecador, hasta ve todo lo que se ha robado. No, hermanos, para amarle, para escucarle, para tomarse un cafecito, para hacer una llamadita de un encuentro que está pendiente. Creo que esta Cuaresma nos invita a eso, sin discurso, sin sermón, sin condenación, pero sí con amor. Concluyamos, hermanos. La tensión entre saber y creer se supera con el amor. Nacer de nuevo es comenzar a vivir la vida del Eterno, aquí, creyendo en Jesús, el enviado del Padre, por amor, para salvar al mundo. Ese es el Cristo en el que yo creo, y espero que ustedes también, hermanos. Inclinen el rostro y vamos a orar.